Seguro que te han hecho creer en esas típicas películas romanas que las legiones eran soldados profesionales equipados por el todopoderoso imperio y que marchan perfectamente equipadas con armaduras relucientes y armas inmaculadas, como si fueran regalos divinos del imperio. Pero, ¿y si te digo que los soldados romanos se arruinaban literalmente comprando su propio equipo de guerra? ¿Sabías que un kit militar completo costaba más de 100 denarios, el equivalente a 1/3 del salario anual de un soldado? Lo que vas a descubrir hoy es la verdad más brutal sobre el sistema militar romano. Cómo el imperio convirtió a sus propios soldados en esclavos financieros, obligándolos a comprar su propia supervivencia. ¿Te imaginas tener que pagar de tu bolsillo la bala que dispararás en combate, el chaleco antibalas que te protegerá y el rifle con el que defenderás tu vida? El engaño dorado. Durante los primeros siglos de la República Romana, las armas de un soldado jamás fueron un regalo del Estado. Cada ciudadano que marchaba a la guerra debía pagar por su propio equipo militar. Y aquí viene el primer detalle que te va a perturbar. El tipo de armas que llevabas determinaba exactamente dónde ibas a luchar y, por tanto, tus probabilidades de sobrevivir. Los ciudadanos más ricos podían permitirse armaduras completas de bronce, espadas forjadas por los mejores herreros, escudos reforzados con metal y cascos elaborados. Estos hombres formaban los triarii, la línea de batalla más protegida, donde las posibilidades de morir eran menores. Eran la élite militar no por su valor o experiencia, sino por su capacidad económica. Los de clase media, los príncipes, llevaban equipo de calidad intermedia. Tenían armaduras de cuero reforzado con placas metálicas, espadas decentes y escudos funcionales. Luchaban en la segunda línea, donde el peligro aumentaba considerablemente, pero aún tenían cierta protección. Y entonces estaban los astati, los más pobres, los más jóvenes, los más desesperados. Estos desgraciados se presentaban en el campo de batalla con escudos de madera, lanzas básicas y, si tenían suerte, alguna protección de cuero para el torso. Formaban la primera línea de combate, la carne de cañón del ejército romano. Su función era absorber el primer impacto enemigo, quebrar las formaciones contrarias y frecuentemente morir en el proceso. ¿Ves la perversión del sistema? No era el coraje, la habilidad o la experiencia lo que determinaba tu posición en la batalla. Era tu cuenta bancaria. Los ricos compraban su seguridad. Los pobres pagaban con su sangre. Este sistema funcionó durante siglos, porque Roma libraba guerras relativamente pequeñas, contra enemigos cercanos, con ejércitos que se disolvían después de cada campaña. Pero cuando el imperio comenzó a expandirse, cuando las guerras se volvieron más largas, más lejanas y más devastadoras, el sistema colapsó estrepitosamente. El problema era matemático y letal. Las constantes campañas militares estaban vaciando Roma de hombres elegibles para el servicio. Los ciudadanos propietarios morían en combate, perdían sus tierras por abandono durante las largas campañas, o simplemente se arruinaban pagando por equipos militares cada vez más caros. La base tradicional del ejército romano se estaba desintegrando. Y aquí es donde la historia toma un giro que jamás esperarías. Cuando los problemas parecían insolubles, apareció un general que prometía salvar el sistema militar romano. Su nombre era Cayo Mario, y efectivamente salvó el ejército. Pero su solución fue tan brillante como diabólica. Pero antes de revelarte eso, necesitas saber que Mario no era un idealista. Era un político ambicioso que veía en la crisis militar una oportunidad dorada para consolidar su poder personal. Su reforma del ejército no buscaba ayudar a los soldados. Buscaba crear un ejército que dependiera completamente de él. Pero cuando un general ambicioso cambió estas reglas para siempre, creó el sistema más perverso que verás jamás. Cayo Mario era un genio malvado, pero genio al fin. Cuando llegó al poder alrededor del año 107 a.C., se enfrentaba a un ejército republicano al borde del colapso. La solución que implementó fue tan elegante que parecía un regalo divino. En realidad, era la trampa financiera más sofisticada de la historia militar. El problema era aparentemente simple. Roma necesitaba más soldados, pero los ciudadanos elegibles tradicionales ya no podían pagar su propio equipo. La pool de reclutamiento se había agotado. Mario tuvo una revelación brillante. ¿Por qué no reclutar a los ciudadanos más pobres, esos que no tenían tierras ni propiedades? Estos hombres se llamaban capitecensi.
literalmente contados por cabezas. Ciudadanos que no tenían nada excepto su propia existencia. Estaban desesperados por oportunidades económicas, dispuestos a arriesgar sus vidas por la promesa de botín de guerra y, eventualmente, tierra al finalizar su servicio. Pero aquí viene el detalle que nadie menciona en los libros de historia. Estos hombres, obviamente, no podían pagar por su equipo militar. Mario resolvió este inconveniente con una solución aparentemente generosa. El Estado romano proporcionaría todo el equipo necesario de forma estandarizada. Armaduras idénticas, armas de calidad uniforme, escudos del mismo diseño. Por primera vez en la historia, las legiones romanas tendrían ese aspecto uniformado que asociamos con el imperio. Suena perfecto, ¿verdad? Un ejército profesional, equipado por el Estado, donde la habilidad y no la riqueza determinaba tu posición. Mario fue aclamado como un reformador visionario, pero el diablo estaba en los detalles financieros. Ese equipo gratuito no era realmente gratuito. El Estado romano no regalaba nada. Cada pieza de armadura, cada arma, cada artículo del equipo militar era cuidadosamente valorado y el costo total se deducía del salario del soldado en cuotas regulares. Imagínate la situación. Eres un ciudadano pobre sin tierras. Te enlistas en el ejército con la promesa de un salario regular, botín de guerra y tierra al final de tu servicio. Recibes tu equipo militar completo el primer día. Te sientes poderoso, protegido, parte de la máquina militar más eficiente del mundo conocido. Pero entonces llega el primer día de pago y descubres que de tu salario nominal se descuenta el costo de tu gladius, y el costo de tu armadura, y el costo de tu escudo, y el costo de tu casco, y también el costo de tus jabalinas, y por supuesto, el costo de tu comida, y el costo de tu ropa, y el costo del mantenimiento de tu equipo. Al final del proceso de deducciones, tu salario real era una fracción miserable de lo prometido originalmente, y no podías quejarte, porque técnicamente habías comprado todo ese equipo. El Estado simplemente te había hecho un favor adelantándote el dinero, pero la perversión del sistema iba mucho más allá. Estos soldados ya no podían regresar a sus hogares después de cada campaña, porque no tenían hogares a los cuales regresar. Dependían completamente del ejército para su supervivencia económica. Se habían convertido en soldados profesionales, no por elección, sino por necesidad económica desesperada. Y Mario había logrado exactamente lo que quería, un ejército que le debía lealtad personal absoluta. Estos hombres no luchaban por Roma, luchaban por Mario, porque solo Mario podía garantizarles el botín y las tierras prometidas al final de sus servicios. La estandarización del equipo también servía a propósitos siniestros. Cuando todos los soldados llevaban exactamente el mismo equipo, era más fácil calcular costos, controlar inventarios y, sobre todo, ejercer disciplina financiera sobre las tropas. El sistema de Mario funcionó tan bien que se convirtió en el modelo estándar del ejército romano durante los siglos siguientes. Los soldados seguían pagando por su propio equipo, pero ahora lo hacían a través de un sistema de crédito militar que los mantenía endeudados y dependientes. Y cuando descubras cuánto costaba exactamente cada pieza de ese equipo, entenderás por qué tantos veteranos romanos terminaban sus carreras militares más pobres de lo que habían comenzado. El precio de la muerte. Prepárate para la revelación más devastadora de toda esta historia. Los números que vas a escuchar no son estimaciones románticas ni cálculos aproximados. Son datos reales extraídos de documentos económicos del imperio, análisis arqueológicos forenses y testimonios de escritores militares antiguos. Y cuando veas las cifras exactas, entenderás por qué el sistema militar romano era una forma sofisticada de esclavitud financiera. Un legionario del Alto Imperio recibía un salario nominal de aproximadamente 300 denarios al año. Suena respetable, ¿verdad? Pero ese número es completamente engañoso. Antes de que el soldado viera una sola moneda, el Estado romano le descontaba sistemáticamente cada gasto imaginable. Empecemos por el arma más icónica, el gladius. Esa espada corta que vemos en todas las películas, el símbolo del poder militar romano, costaba exactamente 15 denarios. Eso representaba el 5% del salario anual completo de un soldado. Para ponerlo en perspectiva, imagínate pagar el equivalente a casi 3 semanas de trabajo solo por tu arma principal. Pero el gladius era barato comparado con lo que venía después. La lorica segmentata,
esa armadura segmentada tan característica de las legiones imperiales, era una obra maestra de ingeniería militar. Placas de metal articuladas, unidas con correas de cuero y remaches precisos, diseñadas para ofrecer protección máxima con flexibilidad de movimiento. Su fabricación requería artesanos especializados, hierro de la mejor calidad y horas interminables de trabajo meticuloso. El costo, entre 50 y 60 denarios, 20% del salario anual completo. ¿Te das cuenta de la magnitud? Un quinto de todo lo que ganarías en un año entero se iba únicamente en tu armadura. Eso equivalía a trabajar más de 2 meses sin ver un solo denario, solo para pagar por el privilegio de no morir atravesado por una lanza enemiga. El scutum, ese escudo rectangular masivo que vemos en todas las formaciones romanas, costaba otros 15 denarios, 5% adicional del salario anual. Puede parecer menos dramático después de la armadura, pero piénsalo. Casi 3 semanas más de trabajo gratuito para pagar por un trozo de madera reforzada con metal. Los pila, esas jabalinas pesadas tan características del combate romano, costaban 2 denarios cada uno. Y como un soldado llevaba típicamente 2 pila al combate, estamos hablando de 4 denarios totales. Parece poco, pero recuerda, cada denario contaba cuando tu salario real se desvanecía en deducciones. El casco romano, ya fuera del tipo imperial gálico o itálico, costaba aproximadamente 10 denarios. 3% adicional del salario anual, otra semana y media de trabajo para proteger tu cabeza de hachas y martillos de guerra. Ahora viene el cálculo que te va a golpear como un pilum en el estómago. El kit completo de equipo básico para un nuevo recluta costaba más de 100 denarios. Eso representaba un tercio completo del salario anual de un legionario. Un tercio del año trabajando gratis para pagar por tu propio equipo de supervivencia. Pero la crueldad del sistema se volvía aún más evidente cuando considerabas el poder adquisitivo real del denario. Con un denario podías comprar aproximadamente 8 kilogramos de trigo. Eso significa que tu gladius equivalía a 120 kilogramos de trigo. Tu armadura representaba entre 400 y 480 kilogramos de alimento básico. Para que tengas una referencia moderna, en términos de poder adquisitivo actual, estamos hablando de que un gladius costaría aproximadamente 150 euros. La lorica segmentata rondaría los 900 euros y el kit completo se acercaría a los 1.500 euros. Imagínate tener que pagar esa cantidad de tu propio salario para poder trabajar como soldado. Pero aún no hemos terminado con las deducciones, porque además del equipo militar, los soldados también debían pagar por su comida diaria, su ropa, las reparaciones y mantenimiento de su equipo, y cualquier artículo adicional que necesitaran durante las campañas. Al final del proceso de deducciones, el salario real de un legionario se reducía a una fracción patética de los 300 denarios prometidos. Muchos soldados veteranos reportan haber recibido efectivamente menos de 100 denarios al año después de todos los descuentos obligatorios. Y aquí viene la ironía más brutal de todas. Estos hombres arriesgaban sus vidas en combate para proteger un imperio que los mantenía en la pobreza permanente. Luchaban por Roma mientras Roma los saqueaba sistemáticamente. El sistema era tan eficiente en extraer dinero de los soldados que muchos veteranos terminaban sus carreras militares endeudados con el propio ejército. Habían dedicado 25 años de sus vidas al servicio militar y emergían más pobres de lo que habían entrado. Pero esto no era lo peor de toda la situación. Espera a descubrir lo que tenían que hacer para mantener ese equipo funcionando durante años de campaña brutal. La esclavitud del mantenimiento. Si creías que pagar por tu equipo militar era el final de la pesadilla financiera, te equivocas completamente. Era solo el comienzo de una esclavitud perpetua que mantenía a los legionarios encadenados a sus posesiones militares como adictos a una droga letal. El equipo militar romano no era indestructible. Cada batalla, cada marcha, cada tormenta desgastaba lentamente las armaduras, mellaba las espadas y debilitaba los escudos. Y la responsabilidad de mantener todo ese equipo en condiciones de combate recaía exclusivamente sobre el soldado que lo había pagado. La lorica segmentata requería un mantenimiento obsesivo y constante. Esas placas de hierro articuladas eran vulnerables a la oxidación, especialmente en climas húmedos o durante las marchas bajo la lluvia. Los soldados desarrollaron rituales diarios casi religiosos para proteger su inversión más cara. Cada noche, después de establecer el campamento,
cada legionario debía desmontar completamente su armadura. Pieza por pieza, placa por placa, correa por correa, inspeccionaba cada superficie metálica en busca de signos de óxido o corrosión. Aplicaba aceites y grasas especiales sobre todo el hierro, creando una película protectora que retardara el deterioro inevitable. Este proceso no tomaba minutos, tomaba horas preciosas que los soldados podrían haber usado para descansar, comer o socializar. Pero no tenían opción. Una armadura mal mantenida significaba muerte segura en combate. Las correas de cuero que unían las placas metálicas presentaban sus propios desafíos mortales. El cuero se agrietaba con la sequedad, se volvía quebradizo con el frío y se descomponía con la humedad excesiva. Los soldados tenían que tratarlo regularmente con aceites y ceras especializadas, estirar las correas para mantener su flexibilidad y reemplazar las secciones dañadas con material comprado de su propio bolsillo. Pero ninguna pieza del equipo sufría tanto abuso como el scutum. Ese escudo masivo era literalmente la primera línea de defensa del legionario, absorbiendo impactos directos de espadas, hachas, mazas y proyectiles. Después de cada batalla significativa, la superficie del scutum quedaba marcada por docenas de golpes, cortes y perforaciones. Los análisis arqueológicos de escuta encontrados en fortalezas romanas revelan una historia fascinante y perturbadora. Muchos de estos escudos muestran evidencias de reparaciones múltiples y desesperadas. Parches de cuero cosidos sobre agujeros, refuerzos metálicos añadidos en puntos débiles, incluso secciones completas reemplazadas con maderas de diferentes tipos. Los soldados no podían simplemente descartar un escudo dañado y comprar uno nuevo. Cada reparación salía de su bolsillo personal. Desarrollaron técnicas ingeniosas para extender la vida útil de sus escudos. Tensaban nuevas capas de lino sobre la superficie dañada. Aplicaban resinas para sellar grietas, incluso utilizaban trozos de metal recuperado de campos de batalla para reforzar secciones debilitadas. La desesperación por mantener el equipo funcionando llevaba a los soldados a comportamientos que rozaban la obsesión patológica. Algunos veteranos reportan haber pasado más tiempo cuidando su equipo que durmiendo durante las campañas activas. Y aquí viene un detalle que los arqueólogos han descubierto recientemente y que te va a helar la sangre. Muchos soldados romanos morían en combate no porque su equipo fallara técnicamente, sino porque estaban usando piezas tan reparadas y parcheadas que habían perdido su efectividad original. Imagínate la ironía cruel. Un legionario que había pagado 60 denarios por su lorica segmentata terminaba muriendo, porque las reparaciones caseras que había hecho para ahorrar dinero habían debilitado la protección de la armadura. El sistema creaba una ansiedad constante y consumidora entre los soldados. No solo tenían que preocuparse por sobrevivir al combate, sino por mantener económicamente las herramientas de esa supervivencia. Era una presión psicológica que nunca terminaba, una carga mental que los acompañaba durante toda su carrera militar. Los escritores militares antiguos como Vegecio mencionan que los soldados veteranos podían identificarse instantáneamente por la calidad de mantenimiento de su equipo. No por su experiencia en combate o sus cicatrices de batalla, sino por lo pulidas que mantenían sus armaduras y lo bien reparados que tenían sus escudos. Pero el aspecto más perverso de todo este sistema era que creaba una dependencia psicológica enfermiza. Los soldados desarrollaban vínculos emocionales patológicos con su equipo militar. No era solo herramientas de trabajo, era extensiones de sus propias identidades, símbolos de su estatus económico y social, y entonces llegó la crisis del siglo III después de Cristo, que cambiaría todo para siempre, revelando la hipocresía más absoluta del sistema imperial. El colapso y la ironía. El siglo III después de Cristo fue testigo de la ironía más brutal en la historia del ejército romano. Justo cuando el imperio comenzó a desmoronarse bajo crisis económicas y militares devastadoras, los soldados finalmente dejaron de pagar por su propio equipo. Pero no porque el sistema hubiera evolucionado hacia la justicia, sino porque la situación se había vuelto tan desesperante que mantener la esclavitud financiera de las tropas era un lujo que Roma ya no podía permitirse. Las fronteras del imperio se habían expandido hasta volverse imposibles de defender. Tribus bárbaras presionaban constantemente desde el norte. El imperio persa amenazaba desde el este y rebeliones internas estallaban con frecuencia mortífera. El ejército romano necesitaba crecer exponencialmente,
pero el pool de reclutamiento tradicional estaba completamente agotado. Los ciudadanos romanos ya no querían servir en el ejército. ¿Y quién podía culparlos? Décadas de historias sobre veteranos arruinados, soldados muertos por equipos defectuosos, comprados con su propio dinero, y legionarios que terminaban sus carreras más pobres de lo que habían comenzado, habían creado una reputación tóxica para el servicio militar. Roma se enfrentaba a una paradoja letal. Necesitaba más soldados que nunca, pero había menos voluntarios que en cualquier momento de su historia. El sistema de Mario, que había funcionado durante siglos, finalmente había colapsado bajo el peso de sus propias contradicciones. La solución imperial fue tan pragmática como reveladora sobre la verdadera naturaleza del poder romano. Si los ciudadanos no querían pagar por su propio equipo militar, el Estado simplemente encontraría otras fuentes de soldados. Comenzó a reclutar masivamente entre poblaciones que no tenían absolutamente nada que perder. Esclavos liberados, bárbaros extranjeros, prisioneros de guerra, incluso criminales condenados. Estos nuevos reclutas, obviamente, no podían pagar por equipos militares costosos. Muchos de ellos ni siquiera tenían concepto del dinero romano o del valor de los denarios. Obligarlos a comprar su propio equipo habría sido no solo cruel, sino completamente inefectivo. Entonces ocurrió algo que habría sido impensable siglos antes. El Estado romano asumió totalmente la responsabilidad de equipar a sus soldados, no como un préstamo que debía ser pagado con deducciones salariales, sino como un gasto imperial directo. Para hacer esto posible, Roma estableció un sistema de producción militar masiva que era revolucionario para su época. Grandes talleres estatales llamados fabricae se extendieron por todo el imperio, produciendo armas y armaduras en cantidades industriales. Estos talleres empleaban a miles de artesanos especializados que trabajaban exclusivamente para el ejército imperial. La ironía era devastadora. Cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo, con recursos ilimitados y riqueza inimaginable, obligaba a sus soldados ciudadanos a pagar por su propio equipo militar. Pero cuando Roma comenzó a colapsar, cuando las finanzas imperiales estaban destrozadas y la economía se desintegraba, finalmente comenzó a equipar a sus soldados gratuitamente. ¿Por qué? Porque los soldados del siglo III ya no eran ciudadanos romanos con algo que perder. Eran mercenarios desesperados sin vínculos emocionales con el imperio. No se podía chantajear financieramente a hombres que no tenían nada. Los fabricae se convirtieron en una parte vital de la economía imperial tardía, pero su existencia misma era testimonio del fracaso fundamental del sistema militar romano. Roma había creado una máquina de guerra que solo podía funcionar manteniendo a sus propios defensores en la pobreza permanente. La transformación fue tan radical que cambió completamente la naturaleza del ejército romano. Los legionarios del siglo III en adelante ya no eran soldados propietarios orgullosos de su equipo personal. Eran empleados militares que recibían herramientas de trabajo del Estado y las devolvían al finalizar su servicio. Esta diferencia puede parecer técnica, pero era psicológicamente revolucionaria. Los soldados del Alto Imperio luchaban con una intensidad desesperada porque su equipo personal representaba su inversión económica y su supervivencia futura. Los soldados del Bajo Imperio luchaban con la actitud desapegada de empleados temporales. El cambio también afectó la calidad del equipo militar. Las fabricae producían armas y armaduras estandarizadas en cantidades masivas, pero la calidad individual era notoriamente inferior a las piezas artesanales que los soldados habían comprado anteriormente con su propio dinero. Y aquí viene la reflexión más perturbadora de toda esta historia. El sistema militar más efectivo en la historia antigua solo funcionaba manteniendo a sus propios soldados como esclavos financieros. Cuando Roma finalmente trató a sus tropas con justicia económica básica, el imperio comenzó su declive irreversible, pero la historia guarda una lección final que nadie esperaba. Una revelación sobre las fuentes de todo este conocimiento que te va a dejar sin palabras. La verdad oculta. Después de escuchar toda esta historia devastadora, probablemente te estés preguntando, ¿cómo sabemos exactamente estos detalles financieros tan específicos? ¿De dónde salen esos números tan precisos sobre costos de armaduras y salarios de legionarios? La respuesta te va a revelar una conspiración de silencio histórico que ha durado más de 1000 años. No existe un documento único romano, ninguna tabla oficial de precios militares, ningún manual contable imperial que nos diga directamente cuánto costaba cada pieza de equipo militar. Los romanos, a pesar de ser obsesivos con los registros administrativos,
nunca compilaron públicamente esta información. ¿Por qué? Porque era políticamente tóxica. Admitir oficialmente que los soldados romanos pagaban por su propio equipo habría expuesto la hipocresía fundamental del sistema imperial. Roma se presentaba ante el mundo como un imperio benevolente que protegía a sus ciudadanos. La realidad de que explotaba financieramente a sus propios protectores habría sido una catástrofe propagandística. Entonces, ¿cómo conocemos estos detalles? A través de una combinación fascinante de arqueología forense, análisis económico moderno y fragmentos de información dispersos en fuentes antiguas que nunca fueron destinados para revelar esta verdad. El edicto sobre precios máximos del emperador Diocleciano del año 301 después de Cristo es una de nuestras fuentes más valiosas. Este documento, creado durante una crisis inflacionaria devastadora, lista precios oficiales para miles de productos y servicios en todo el imperio. Incluye costos de materiales militares, salarios de artesanos especializados y precios de metales utilizados en armas. Vegecio, en su obra De Re Militari, proporciona detalles técnicos sobre equipos militares que permiten calcular costos de producción. Aunque no menciona precios directamente, sus descripciones de materiales, procesos de fabricación y tiempo de trabajo necesario son suficientes para que los historiadores modernos hagan estimaciones precisas. Pero las fuentes más reveladoras son los hallazgos arqueológicos en fortalezas romanas abandonadas. Los arqueólogos han encontrado armas y armaduras en diferentes estados de reparación, lo que revela patrones de uso y mantenimiento que confirman la desesperación financiera de los soldados. En Corbridge y Newstead, sitios arqueológicos en Gran Bretaña, se han descubierto depósitos de armas romanas que cuentan historias silenciosas pero elocuentes. Gladi con empuñaduras reparadas múltiples veces, Loricae segmentatae con placas reemplazadas de diferentes tipos de metal, escuta con parches sobre parches de cuero. Cada reparación visible en estos artefactos representa a un soldado que no podía permitirse reemplazar su equipo dañado. Los análisis metalúrgicos muestran que muchas reparaciones fueron hechas con materiales de calidad inferior, confirmando que los soldados utilizaban cualquier material disponible para mantener su equipo funcionando. David Sim, especialista en armas romanas, realizó experimentos de forja recreando técnicas romanas de fabricación de armas. Sus cálculos sobre tiempo de trabajo, costo de materiales y habilidades requeridas proporcionan la base para nuestras estimaciones de costos. Cada gladius requería aproximadamente 40 horas de trabajo especializado, más materiales que costaban el equivalente a varios días de salario de un artesano. La conspiración del silencio no fue accidental. Los historiadores romanos como Tácito, Suetonio y Plinio raramente mencionan detalles financieros sobre el ejército. Se enfocaban en batallas gloriosas, estrategias brillantes y conquistas heroicas. Los aspectos económicos sórdidos del sistema militar eran deliberadamente ignorados o minimizados. Esta omisión histórica ha perpetuado mitos sobre el ejército romano que persisten hasta hoy. Películas, documentales y libros de historia popular continúan presentando las legiones como fuerzas estatales profesionales, ignorando completamente la realidad de explotación financiera que las sostenía. La lección moderna es perturbadora e irrelevante. Los sistemas militares contemporáneos también transfieren costos ocultos a sus propios soldados. Veteranos que pagan por su propia atención médica, soldados que compran equipos adicionales con sus propios salarios, familias militares que subsisten con asistencia alimentaria gubernamental. La historia romana nos enseña que los imperios siempre han encontrado formas creativas de hacer que sus propios defensores paguen por el privilegio de defenderlos. Las técnicas cambian, pero la explotación fundamental permanece constante.